Buenos días. En esta ocasión vamos a hablar sobre las bases corporales de la cognición. Este trabajo está elaborado por Sandra Yamile Correa Espinosa, Chaira Fernanda Sierra Lizarazo, Sandra Janet Palacios Buitrago y quien les habla, Angie Carolina Bernal Moreno. Corresponde al curso de Escuelas Psicológicas Cognitivas y va dirigido a la docente Jenny Fuentes. Bueno, vamos a empezar respondiendo esta pregunta. ¿Cuál es la importancia de la conciencia corporal en la cotidianidad? Pero antes de hablar de conciencia corporal, debemos hablar de dos sistemas que son muy importantes, el sistema propioceptivo y el sistema interoceptivo. Resulta que el sistema propioceptivo es básicamente ese sentido que informa a nuestro organismo pues de la posición de la estructura, es decir, de nuestra estructura musculoesquelética. Él nos indica dónde estamos situados en el espacio pues que estamos ocupando, se encarga de los movimientos corporales, de movimientos y pues de la sensación bilateral, incluso se encarga de la parte del equilibrio ya que está muy relacionado con el sistema vestibular. Resulta que todo esto es gracias a una red muy grande, enorme, de propios sectores nerviosos, los cuales están repartidos por todo nuestro cuerpo y es gracias a ellos que esta información puede llegar hasta nuestro cerebro. Resulta que el sistema interoceptivo tiene básicamente la misma función. La única diferencia es que acá la información es información que viene dentro del cuerpo, de nuestros órganos y pues de nuestras vísceras. Entonces acá no se indica el cerebro cómo están nuestros órganos y dónde están situados nuestros órganos. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que nuestro corazón está en el lado del corazón? ¿O cómo sabemos que el hígado está en el lado del hígado? Esa es la información pues que le dan las vísceras y nuestros órganos internos a nuestro cerebro. Resulta que toda esta información, como lo dije anteriormente, tanto de nuestra estructura musculoesquelética como de nuestros órganos y vísceras internos, es lo que nosotros conocemos como conciencia corporal. Ahora sí, dando respuesta a nuestra pregunta. Esta conciencia corporal se puede aprender, incluso se puede entrenar, pero ya más que aprender, porque ya la sabemos, es algo que es innato pues de nuestro sistema y de nuestro organismo, la podemos mejorar y la podemos entrenar. La conciencia corporal la vamos a percibir a través de lo que es el lenguaje físico, entonces del lenguaje corporal, del propio cuerpo y de la sensación sentida, que la sensación sentida no es más que toda la información que se da a través de sensaciones físicas y que nuestro cuerpo pues nos está refiriendo. Sensaciones como cuáles, por ejemplo, una sensación de tensión, una sensación de dolor, de expansión, de temperatura, de molestia, de frescura, entre otras tantas sensaciones que nuestro cuerpo todo el tiempo nos está mandando. Porque si nos damos cuenta, nuestro cuerpo nos habla. Todo el tiempo nos está enviando señales. Y si somos capaces de estar en un par de minutos escuchando lo que ocurre en nuestro cuerpo, nos vamos a dar cuenta que él todo el tiempo nos está hablando. Todo el tiempo. Acá algo importante. ¿Cómo entrenamos esa conciencia corporal? Pues para que aumente y así obtengamos esos beneficios. Esto lo podemos hacer por medio de ejercicios. Un ejemplo de uno de esos ejercicios. Vamos a coger tres objetos de diferente tamaño y diferente textura. Por ejemplo, una esponja, una moneda y un cepillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a elegir una zona del cuerpo. Vamos a colocar uno de los objetos en esa zona y vamos a observar, a mirar eh, cómo se siente lo que se percibe cuando el objeto pues está tocando la parte del cuerpo que escogimos. Digamos que escogimos el brazo y el objeto es la moneda. Entonces se puede sentir una temperatura fría, un contorno muy definido y pues es agradable ya que la temperatura fría tiende a gustar mucho. Esto lo podemos hacer con diferentes objetos, quizás unos objetos más livianos, otros más pesados y en diferentes partes pues de nuestro cuerpo. Y así tomarnos unos minutos para ver qué es lo que pasa en el cuerpo, qué ocurre, qué se percibe en la zona del cuerpo donde se realiza el ejercicio. Algo muy importante que hay que saber es que alguno de esos beneficios que aporta la conciencia corporal
es que vamos a pasar más tiempo centrados en nosotros mismos, observando, escuchando nuestro organismo y así de esta manera vamos a poder saber y bueno, ser más capaces de sentir lo que ocurre en nuestro cuerpo para adelantarnos, no sé, a posibles dolencias, quizás enfermedades o momentos pues de malestar que tengamos. Y sabemos, nosotras sabemos que esto parece algo complicado en los tiempos que corren ahora, porque en estos momentos la atención está como tan hacia afuera o todo está en lo virtual y pasamos muy poco tiempo observando lo que ocurre en nuestro interior. Resulta que la conciencia corporal es justamente pues llevar nuestra conciencia a nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? En general estamos muy desconectados. La mente anda por un lado, el cuerpo anda por el otro, pero acá la idea es unirlos y saber que la salud mental tiene que ver con las dos cosas. Como lo dije, estamos como tan separados, tan desconectados, que no tendemos a escuchar a nuestro cuerpo y él después en un punto nos va a pasar factura. Sabemos que hoy en día trabajamos más con la mente que incluso con el cuerpo. Pasamos muchísimas horas al día detrás de una pantalla y acá es donde creemos que la psicología solo depende de estar bien mentalmente, cuando en realidad pues tenemos es que unir el cuerpo y la mente para así poder tener salud, ya que somos un cuerpo. Las personas pueden presentar muchos problemas y ellos creen que esos problemas vienen como solo de lo que es la parte mental, pero no se dan cuenta que no hay buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos de salud, físicos, y estos malos hábitos son los que dan aumento a esos problemas. Entonces, necesitamos escuchar el cuerpo y brindarle una buena atención. Cuando hay conciencia corporal, nuestro estado emocional y físico mejora muchísimo, un 100%, y si hay conciencia corporal, pues vamos a cuidar nuestros movimientos, incluso nuestro desempeño motriz es mucho mejor. Bueno, ahora, ¿qué pasa o cuáles son los riesgos o posibles consecuencias de la pérdida de conciencia corporal? Vamos a iniciar hablando de algo que dijo Martínez Parra, Viñuela y Duque en el año 2011, perdón, en su publicación. La noción de un sentido del cuerpo se desgaja progresivamente de la concepción de un sentido de la existencia. Resulta que acá cabe resaltar que sin conciencia corporal no hay movimiento. Y pues al no haber movimiento, claramente tampoco hay acción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay pérdida de conciencia corporal o una conciencia corporal alterada, pues esto ocasiona movimientos desorganizados. ¿Y qué pasa en esos movimientos desorganizados? Pues que la sensopercepción se encuentra bastante alterada y así es muy difícil que haya un movimiento de calidad y lo que pasa acá es que realizar esas acciones cuesta mucho y no son fluidas. Entonces, las acciones del día a día se van a ver afectadas. Esas acciones que las vemos como algo tan común, tan fácil de realizar, se infrautilizan a niveles muy altos. Y esos movimientos como cuáles, esas acciones como cuáles. Entonces, abrir la puerta de la casa, cerrar la puerta del carro, levantarme de la cama, levantarme de la silla, sacar la plata del cajero, saludar de mano, beso, abrazo, entre otras tantas. Cuando nosotras decimos que la conciencia corporal alterada genera un movimiento desorganizado, es porque acá no hay ninguna intención, es decir, que carece totalmente de una intención para el movimiento, lo cual pues lleva a ocasionar, a generar acciones pasivas o en situaciones no produce acciones pues en absoluto. No aparece como ningún movimiento para la vida, aunque bueno, aquí cabe destacar que en algunas ocasiones suele aparecer muy poco, pero esto es la verdad muy pocas veces. Resulta que el terapeuta ocupacional Hugo Esteban Monge en el año 2018 dijo que no hay mejor método que los que tienen que ver con el mundo de la expresión corporal. Entonces, en el entorno artístico, danza, arte, entre otros, para así generar un impacto llamativo y real en la toma de lo que es la conciencia corporal, del cuerpo sentido y percibido. Resulta que las alteraciones de la conciencia corporal son esas alteraciones al reconocimiento, no sé, de una parte del cuerpo y se dan pues por consecuencia de algunas alteraciones que están situadas en nuestros hemisferios cerebrales.
Se distingue como por una indiferencia muy extrema que va dirigida hacia la parte del cuerpo dañada y que no identifica los objetos, digamos, por el sentido del tacto, incluso no reconoce algunas caras. Pero ahora para irnos más hacia la parte de los ejemplos, vamos a ver un ejemplo o bueno, varios ejemplos donde es evidente la importancia de la conciencia corporal. Pero vamos a iniciar primero con algo que dijo Fierro Marco en el año 2012 en su publicación. La ciencia cognitiva se ha constituido en el paradigma acerca de lo mental más influyente de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Resulta que la conciencia corporal nos ayuda a tener una mejor calidad de vida, ¿cierto? Entonces, casi siempre le prestamos atención a nuestro cuerpo cuando tenemos alguna molestia o cuando hay algún cambio de apariencia. Y la idea es que se empiece a formar desde la infancia para pues, saber cómo es el cuerpo, cómo nos habla, qué nos dice. Y acabamos con los ejemplos. Entonces, el primero, es evidente la conciencia corporal, pues cuando nuestro cuerpo emite señales como de hambre, de sed, ganas de ir al baño, molestias, cansancio, sueño, y que nosotros las atendemos de manera correcta. ¿Y qué es atenderlas de manera correcta? Resulta que me siento cansada, pero entonces yo estoy haciendo un trabajo y me voy a comer un chocolatico para no dejar de hacer mi trabajo y así activarme. No, lo que debemos hacer es que como sé que estoy cansado, mi cuerpo está cansado, voy, descanso un momento y ahí sí retomo mi actividad. Si hay otro ejemplo, si hay conciencia corporal, vamos a cuidar de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la parte de la alimentación, vamos a comer mejor, comer sano, sin comer más de la cuenta y sin hacerle daño al cuerpo, pues dándole comida que no es para su beneficio y que va a crear un efecto negativo como sobrepeso, obesidad. Otro ejemplo puede ser mm, detenernos unos segundos y preguntarnos cómo tenemos nuestro pie derecho o nuestro pie izquierdo. ¿Qué sentimos? ¿En qué posición se encuentra? Y esto mismo pues lo podemos hacer con otras partes de nuestro cuerpo. Incluso podemos detenernos a pensar como que venga, ¿cuál de mis dos rodillas me duele más? O de mis glúteos alguno genera más presión al sentarse, entre otras tantas cosas que incluso esto nos puede ayudar pues para desarrollar una conciencia corporal. Ahora, un ejemplo cuando hay una alteración corporal y que son evidentes las alteraciones en el funcionamiento cognitivo. En el año 2011, Martínez Parra, Viñuela Duque dijeron que la representación de nuestro propio cuerpo es necesaria para la interacción con el entorno y está basada en tres sistemas interdependientes: la conciencia de nuestro cuerpo, el conocimiento general de nuestro cuerpo y sus partes, y la información que poseemos sobre la actual situación y configuración de nuestro cuerpo. Resulta que cuando hay alteraciones en estos sistemas, las consecuencias pues no siempre van a ser las mismas, no son las mismas. Entonces, consecuencias como para el primer sistema, miembro fantasma; para el segundo, apraxia de una imitación, una autotopagnosia, una agnosia digital; y para el tercero puede ser una ataxia óptica. Entonces, hay alteraciones en el reconocimiento pues de alguna parte de su cuerpo y se evidencian las alteraciones en el funcionamiento cognitivo, ya que éstas se sitúan en los hemisferios cerebrales, en la parte cognitiva. Entonces, el ejemplo, acá la persona tiene alteraciones en el reconocimiento de alguna parte de su cuerpo, no logra identificar objetos pues por medio del tacto sin necesidad de verlos y olerlos, y no logra incluso reconocer caras familiares. Esta fue nuestra exposición, esperamos les haya gustado y muchas gracias.